esfuerzo, amor, servicio, pasión, voluntad, historia, relaciones, forma de vida, más que cuatro paredes. Bienvenidos. Hola familia, buenos días, qué bueno tenerles en esta mañana. Wow. Bueno, bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Siéntase en su casa, esta es tu casa, a los que son parte de nuestra familia iglesia y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal CCE24 en YouTube. Muy bien, así que iniciamos una gran serie. Y justamente esto que vamos a compartir durante estos domingos se trata de hablar de la iglesia. Así que es muy importante que todos nosotros conozcamos realmente quiénes componen la iglesia y qué trascendencia tenemos nosotros como iglesia. Ahora, yo sé que todos nosotros hemos ido a la iglesia, de hecho han venido a una iglesia, ¿correcto? Hemos asistido quizá a una basílica, a un templo, una capilla, en fin. Ahora, sentimos que cuando uno va a una iglesia, o entramos a una iglesia, en algunos casos son estructuras muy majestuosas, son estructuras sublimes que tú sientes, wow, qué cosa tan increíble, y hacemos hasta reverencia a ese lugar y sentimos que es un lugar hasta sagrado. Y por supuesto, en nuestra cultura, así pensamos nosotros, que en nuestra cultura calificamos nuestra espiritualidad por ir a la iglesia. O sea, es como decir, marco tarjeta con Dios cuando voy con la iglesia. Así, cuando voy a la iglesia, marqué tarjeta, estoy bien con Dios. Y eso es lo que muchas personas aceptan y creen. Quiero compartirles un poco de mi propia experiencia durante años dando conferencias en Europa, dando entrenamiento a través de la organización norteamericana que represento, que es EQUIP, donde nos envían a entrenar empresarios, líderes, pastores en distintas ciudades. En este caso me asignaron algunos países en Europa y por supuesto algunas de estas iglesias he ido como turista, como visitante, como otras donde he tenido que exponer conferencias y les traje algunas fotos de los sitios quizás un poco más emblemáticos que la gente ve y mide mucho su espiritualidad en asistir a estos lugares. Así que una obra que cuando tú sales del metro en Barcelona, España, y cuando tú sales de ahí del metro te consigues con la Catedral de la Sagrada Familia. ¡Wow! Es una estructura espectacular, todavía la están remodelando. De hecho, la van a terminar de acabar todo el diseño original para el año 2026. Así que todavía se ven esas grúas, esa parte de reconstrucción. Es una catedral espectacular. Tengo una experiencia también de haber estado en Ámsterdam, en este caso en la ciudad de Woerden, en Holanda, y es la iglesia, se llama la Iglesia Mayor de Woerden. Es una iglesia protestante, es una iglesia evangélica que es muy, muy interesante porque apenas tú entras a esta iglesia, te vas a conseguir por lo menos con 20 pastores que fueron de esa iglesia enterrados dentro de la iglesia. Espero que eso no hagan conmigo eso, por favor. Porque en vez de acercar a la gente como que la vamos a asustar, ¿ok? Así que bueno, 20 pastores aproximadamente están enterrados allí, que fueron los pastores de esta iglesia, una iglesia que tiene más de 4 siglos, y les cuento porque el que fue pastor de esta iglesia es un gran amigo, el pastor Gerrit Brownderville, y ahora él está pastoreando, es pastor de la iglesia más grande de Holanda, en Gouda, donde sale el famoso queso amarillo Gouda, que queda como a unos 40 minutos de la capital. Y esta iglesia en Woerden, como pueden ver, hay una siguiente lámina. Estoy ahí en ese púlpito que es bien raro. Imagínate, cuando tú te montas en ese púlpito y comparas con el de acá, como que es bastante distinto, ¿no? Es como que, wow. Bueno, ese es el lugar donde los pastores se ponen, o el pastor se coloca para enseñar la palabra de Dios en esta iglesia. Entonces es una iglesia muy antigua. Y quiero decirles algo muy particular. Esta iglesia, por ejemplo, la iglesia mayor de Woerden, antes era una iglesia católica. Sí, durante muchos siglos atrás, en su fundación es una iglesia católica, o era una iglesia católica, lo cual, si usted va a Europa, vas a conseguir muchas iglesias que antes eran católicas y ahora son protestantes. ¿A qué se debe eso?
Cuando vino la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino, que el francés Juan Calvino y Lutero el alemán, la Reforma Protestante se fue a Holanda y, por decirles algo, para hacer la historia larga corta, los sacerdotes principales de esas iglesias católicas se convierten al protestantismo junto con la feligresía, y lo único que cambió era que quitaban las imágenes, dejaban los cristales espectaculares, le quitan la cruz. En el campanario principal de todas las iglesias en Europa protestantes le quitan la cruz y colocan un gallo. Cuando usted ve la imagen de un gallo, es una iglesia protestante. Si tiene una cruz, es una iglesia católica. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando vino la Reforma Protestante, la forma de identificar esta es una iglesia que es de la Reforma calvinista o la Reforma luterana, el colocar el gallo significaba el canto de la traición, referente a cuando Jesús le dijo a Pedro que antes que cantara el gallo 3 veces lo iba a traicionar. Entonces dijeron que antiguamente la iglesia traicionó la verdadera fe y por eso colocaron un gallo. Eso es parte de la historia de la Reforma. Después podemos ver una iglesia espectacular en Praga, República Checa, la iglesia del Tign en Praga. Y es bien interesante porque justamente al frente de esa iglesia hay un monumento en honor al mártir Juan Hus. La plaza principal tiene un monumento a este hombre que fue el gran predicador de Bohemia, el gran predicador que terminó quemado en la hoguera porque disentía en contra de lo que era aquel entonces la religión católica. Después vemos algo majestuoso, espectacular, el Vaticano. Wow, cuando tú estás en el Vaticano es una cosa increíble y por supuesto es una recopilación de muchos años de viajes, de conferencias, porque estuve en una iglesia acá, una allá. Es muy particular porque el Vaticano es un país, que es la Ciudad del Vaticano, y entre la frontera es una línea blanca que me acuerdo cuando el ejemplo del caso de la Segunda Guerra Mundial, que estaba lleno de soldados fascistas, los soldados de Mussolini custodiaban la frontera, pero el que lograba meterse y saltar esa raya blanca se salvaba, entraba bajo la protección de la Ciudad del Vaticano, así que no tiene un muro, no tiene nada, simplemente una franja blanca. Y actualmente, antes de esa franja blanca, aquí está el Vaticano, hay una gran iglesia evangélica. Parece algo contradictorio, pero es increíble. Bueno, entonces estuvimos ahí, hay una lámina donde estuvo un grupo de jóvenes que hicimos varios recorridos por Europa y estuvimos allí orando para que la gente conociera a Dios verdaderamente. Después puedo hablarles de la Basílica del Sacré-Cœur, que es la Basílica del Sagrado Corazón en París, Francia, una iglesia bellísima, espectacular, una estructura. A mí me encanta la arquitectura y por eso me fascina que cuando viajo, cuando veo edificios muy antiguos, cuando veo templos, iglesias, me encanta tomarle la foto porque eso requirió muchos años de trabajo, mucho sacrificio, mucha gente que murió construyendo estos templos, etcétera, etcétera. En fin, es algo que de verdad Europa, por eso le llaman el viejo continente. Y aquí vemos una siguiente lámina donde está mi esposa pensándola 3 veces subir los 237 escalones. Así que lo hicimos, pero lo digo por mí. Después podemos ver mismo en París, Francia, la iglesia, la catedral de Notre Dame, una iglesia del siglo XI espectacular, una cosa. Cuando entramos vimos una misa y había todo un ambiente espiritual, el órgano, imagínense un órgano antiguo, la coral, wow, la atmósfera era algo fantástico que se le paraban los pelos a uno y por eso le digo, wow, estos monumentos son increíbles. También tuvimos la oportunidad, otro tipo de iglesia, mucho más moderna, del siglo XVIII exactamente, una gran casa que parece la casa de Hermann Münster, ¿se acuerdan? Por fuera daba miedo, por dentro tiene esta estructura que es la iglesia del seminario de Nord en París, Francia. Tuve la oportunidad de dar una serie de conferencias ante varios seminaristas y es el seminario más importante de toda Francia. Posteriormente estuvimos en otro viaje, Catedral de Cristo Salvador de confesión ortodoxa en Moscú. Estuvimos en una misa ortodoxa, es algo también increíble. Wow, tragamos incienso parejo, eso sí. Porque era perestroika, entonces, pero fue muy interesante. Después fuimos a otra en la misma iglesia en San Basilio, en Moscú, en la Plaza Roja, al lado está el Kremlin, aquí está la iglesia, y de verdad que parece una gran torta gigante, pero es espectacular, una iglesia ortodoxa bellísima, una estructura, wow, increíble. También estuvimos dando conferencias en 2 oportunidades, en 2 años distintos, en la iglesia luterana en Ginebra, Suiza. Iglesia
fantástica, un pastor, un gran amigo, una experiencia muy linda. De hecho, Ginebra también es parte de la cuna de la Reforma Protestante. Después estuvimos en Alemania, aunque estuvimos en varias iglesias. Les quiero mostrar esta iglesia en particular. Esta imagen que ven aquí no es como tal una iglesia en cuanto a estructura, es un bar. Escúcheme, un bar. Es muy común que la gente se reúna en bares. ¿Qué les parece? Y el que le guste sería una iglesia muy buena para usted quizás, pero no es la idea, ¿ok? Porque justamente lo más paradójico es que los miembros hombres de esa iglesia eran alcohólicos, así como le escucha. Y estuve dando una serie de conferencias allí en la ciudad de Reque. La iglesia se llama Perdónenme si alguien sabe alemán, no soy muy malo para esto, ¿ok? Y la iglesia más brutal, más increíble, el templo del Museo del Jamón. Puro jamoncito serranito, lomo embuchado, Pregúntale a mi esposa, en Madrid. Bueno, yo le puse el templo, yo le llamo el templo. Los gochos le dicen el templo al estadio, ¿cierto? Allá en San Cristóbal, pero bueno. Así que esto era mostrarles algunas de las iglesias donde hemos estado. Por supuesto, hemos estado con comunidades rusas, comunidades vietnamitas. Pronto estaremos con comunidades en Malasia, en Singapur, estaremos en Vietnam. Esos son viajes programados que tenemos que compartir con gente de otras partes y son nuestra conexión misionera de Venezuela con naciones como Europa, Asia y pronto África. Pero bueno, así que desde la sencillez hemos visto algunos conocidos y usted ha visto iglesia desde lo más sencillo en su estructura a lo más majestuoso, lo más lo más imponente, lo más hermoso. Hay iglesias grandes, antiguas, pero muy, muy antiguas, como hay iglesias modernas. Ahora, lo que me hace ver todo esto es que el hombre se ha esforzado por crear lugares. Sí, el hombre se ha esforzado tanto por crear lugares con tanta suntuosidad y esplendidez que creamos que esto que hicimos es donde Dios habita. Que esto que hemos construido es lo que a Dios le agrada. Que este gran templo o esta gran basílica o iglesia protestante o X denominación es digno de Dios. Y esa es la mentalidad de muchísimas personas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos creído eso? Quizás la gente pasa frente a una iglesia, ahí está Dios. Y hacemos algunos gestos tradicionales por dar una reverencia de que ahí está Dios. ¿Sí o no? Pensamos que al entrar a una iglesia, aquí está Dios. Y pareciera cuando el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Entonces pareciera que hay una contradicción. Tenemos ciertas actitudes que cuando entramos a la iglesia somos castos y puros porque ahí está Dios. Y cuando salimos de la iglesia somos lo que somos. ¿Recuerdan cuando éramos niños? ¿Cuántas veces nos fuimos obligados a la iglesia? ¿Cuántas veces en lo que parecía que 45 minutos eran 10 horas para nosotros? ¿Cuántas veces nuestros padres decían, cállate, no te muevas, silencio, no sé qué cosa? ¡Wow! Dígame mi mamá. Mi mamá quería, yo quiero que tú seas cura. Mi mamá estaba en vida y le dice, mamá, te salí casi cura, soy pastor. Pero de pequeño, cuando me decía que fuera cura, me quería que fuera monaguillo. Y fui monaguillo 3 años. Nunca abusaron de mí por si la mosca. Nunca. Pero me tomé vino parejo, comí hostia parejo y levanté jeva parejo. Era un chamo de 12 años. Era un chamo. Bueno, mi esposa espero que se haya ido. Bueno, eso es más o menos lo que uno ve que es la iglesia. Y así como pensamos sobre el respeto y la solemnidad de estar dentro de una iglesia, muchas veces nosotros tendemos a confundir lo que es la iglesia. Y justamente esto ocurrió en la época de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba pasando lo mismo.
Los judíos decían, Dios está en el templo, Dios está en la sinagoga. En ningún otro lugar podemos conseguir a Dios sino dentro de las cuatro paredes. Jesús se encontró con un pensamiento hace estamos hablando de 2000 años, que mucho de ese pensamiento está hoy en nuestros días, está arraigado en nuestros días, que Dios lo encontramos dentro de ese local, de esa basílica, de etcétera, etcétera. Mire, los judíos tenían cuatro principales enseñanzas. La primera era la siguiente, que para tú recibir el perdón de los pecados tenías que sacrificar animales. Venía el pecador y le decía, y traía de repente, según el tipo de animal, era el tamaño del pecado. Imagínense. Y eso está en el Antiguo Testamento. Si el pecado era mentir, de repente le llevaban una avecita, un ave, un pollito. Le llevaban a mentir, entonces le llevaban un animal, un ave. Si el pecado era que le montó cacho a la mujer, le llevaba un toro con unos cachos bien grandes. Y si llevaba 3 toros, eran 3 cachos. ¿Sí? Entonces venía el sacerdote judío, colocaba la mano sobre la cabeza del animal, o agarraba el ave, y colocaba su otra mano sobre la cabeza, la frente del pecador, del israelita pecador. Y oraba así: Eterno Dios, te ponemos a este hombre pecador, este es su pecado, y trajo este animal inocente. Ahora, los pecados de él son transferidos para que este animal inocente muera para que sus pecados sean perdonados. Era como una forma de transferencia de pecado, es lo que creían. Por eso mataban al animal, pero que resulta que el israelita salía supuestamente limpio de conciencia, pero a la vuelta de la esquina podía cometer el mismo pecado, o quizá durante la misma semana. Por eso Jesús dijo, yo soy el sacrificio perfecto, no hace falta más animales. Una vez dio el sacrificio por nosotros. Y eso es lo que ocurría. Así que ellos dentro del culto tenían esto, el culto judío. Acercarse a Dios y obtener el perdón a través de sacrificios de animales. Lo segundo, agradaban a Dios a través de las buenas obras. No es como por la fe, como creemos nosotros. Porque la fe después provee buenas obras. No, ellos colocan las buenas obras. Ahí comenzó la religiosidad, que tenían que guardar el Shabbat a partir del viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado de las 6 de la tarde, que ese era el día judío, como lo es hoy en día. Obras como de caridad, obras de esto, obras de aquello. Entonces, mientras más obras hacías, más seguro tenías ir al paraíso. La tercera estatuto que ellos tenían era cumplir los 613 mandamientos. Escúcheme, no son nada más 10. Están 10 mandamientos y 603 ordenanzas o mandamientos secundarios. Pero eran 613 mandamientos. Por eso Jesús le dijo a los religiosos de su época, en Mateo 23:2 dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y viene Jesús con wow y les dice lo siguiente: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Wow, le está diciendo, practiquen, sí, cumplan lo que dice la ley, los preceptos, pero no le escuchen a los líderes religiosos, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y dice el verso 4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Quiere decir que les ponían tantas cargas que la gente no podía cumplir. De hecho, ¿sabe qué hicieron los sacerdotes judíos? Colocaban mandamientos que no estaban en la palabra de Dios, en la Torá. Por ejemplo, el día de reposo, cuando el reposo quiere decir que tú cocinabas la comida, no podías cocinar el mismo día, no podías trabajar el mismo día. Tú tenías que tener el alimento puesto para los animales y tenías que preparar tu comida. Escúcheme bien, el viernes de la mañana, el jueves para el viernes de la mañana, tienes que tener toda la comida preparada, desayuno, almuerzo y cena, porque no podías cocinar. Pero para rematar, ellos crearon una ley, ni siquiera puedes ir al baño. ¿Se puede imaginar? Los que son estreñidos quizás no tengan problemas, pero no podías ni siquiera ir al baño. Eso era una carga muy pesada y por eso era una sociedad muy hipócrita. Y lo cuarto y último, que era muy sagrado para ellos, era ir al templo, porque ahí estaba Dios. Es muy parecido a lo que mucha gente cree hoy en día, pero Jesús llevó el concepto de iglesia a otro nivel. ¿Sabes qué nos está diciendo Jesús? Dios no está
dentro de una basílica, dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de una catedral. Ahora, ¿qué hizo Jesús con todo esto? Jesús marcó una diferencia increíble. Ahora Jesús dice, el que cree en mí ahora es una iglesia. Ahora tú eres iglesia. Diga que está a su lado, tú eres iglesia. Así que no es el templo, la basílica, no son las cuatro paredes, somos nosotros. Pero entonces si la iglesia, mire, les voy a explicar esto muy sencillo. Cuando todos salimos de este local, nos vamos, de la Iglesia Comunidad Cristiana Manuel Latillo, CCE, todos salimos de acá, esto dejó de ser una iglesia. Esto se convirtió en el local número 15 de la calle Comercio del pueblo de Latillo, Estado Miranda. Un local más. Aunque tenga un nombre que diga iglesia, esto ya no es la iglesia, es un local. Pero a las 6 de la mañana, como se hace los días domingos, vienen nuestros colaboradores voluntarios que van a trabajar en la cocina, los que van a trabajar en seguridad, los que van a trabajar en banda, los que van a trabajar en producción, en media, los que van a trabajar en información. Aunque sea una persona que pisó este lugar entonces se convierte en iglesia. Porque es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida que hace que esto se forme una iglesia. Y esto es lo que quiero que empecemos a entender. Ahora, cuando Jesús dijo que tú eres iglesia, que no son las cuatro paredes, sino cada uno de nosotros, ¿qué creen ustedes que pasó cuando empezó la iglesia? Empezaron los problemas. Sí, empezaron los problemas. Empezaron los conflictos. Empezaron las divisiones. Empezaron las quejas, las críticas, las murmuraciones. ¿Por qué? Porque si tú eres iglesia, yo soy iglesia, y la iglesia como tal comete errores sencillamente porque la iglesia está compuesta por personas que cometemos errores, que cometemos fallas. Y recién nacida la iglesia hubo un problemón. Sí, y eso está en la historia en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Les cuento, Hechos 15:1 dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, miren esto los hombres, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¡Qué maravilla! Miren, si aquí circuncidáramos a los hombres no tuviéramos ni uno solo aquí, empezando por el pastor. ¿Sí? ¿Qué es la circuncisión? Es el bautismo judío. Así que llegan unos hombres y dicen, para ser salvos y convertirse al cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que agarraban la piel del pene hacia la región del glande, lo cortaban con un cuchillo, la región del glande, y esa es la circuncisión. Y eso se hacía cuando los niños al 7º día de nacido los circuncidaban. Pero aquí quiere decir que los hombres adultos que quisieran convertirse al cristianismo, que para poder pertenecer a la fe cristiana, para poder pertenecer a la iglesia, tenían que circuncidarse. Amigo, hombre, que estás aquí y me visitas por primera vez, ¿te imaginas? Hey, brother, el cuartico. Horrible. ¿Cómo se dirá las personas que traducen el lenguaje de señas? Circuncisión. ¿Se lo puede imaginar? Ya se lo dije. ¿Qué pasó? Se hizo el primer concilio, la primera reunión para arreglar este problema. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 19. El apóstol Santiago dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Porque el judío llegaba al cristianismo, pero ya estaba circuncidado. Estoy aquí. ¿Me entiendes? Él no tenía problema, no fue circuncidado de niño, de bebé. Pero imagínense que en aquel entonces no había antibióticos, no había anestesia, no había nada. Entonces un hombre adulto, por supuesto, mientras más adulto, más doloroso era el asunto. Entonces le decían a los gentiles, ¿pero qué son los gentiles? Hey, si quieres ser cristiano te tienes que circuncidar. ¿Qué es un gentil? Bueno, un gentil tiene dos adjetivos. Uno griego, la etimología de la palabra griega y en hebreo, que esta palabra en griego significa etnos, donde viene la palabra de etnología
o cuando hablamos de otras naciones. ¿Eso qué significa? Otras naciones, de etnias. Etnos viene de etnias. Un gentil era una persona que era de otro país, de otra región, distinta a Israel. Y el segundo adjetivo, que viene del hebreo goín, que significa pagano, extraño a Dios o contrario a Dios. O sea, personas que venían con costumbres que no eran judías. Entonces eran llamados gentiles. Ahora, la iglesia desde su inicio hasta ahora es un organismo que no es perfecto, es un organismo que cometemos errores, porque hay personas que dicen, bueno, es que la iglesia no hace esto, o que la iglesia no hace esto, aquello, y porque hay esto, y porque aquello, y mira esto, y mira aquello. Simplemente, señoras y señores, porque somos humanos, no nos las sabemos todas. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nos dejamos llevar por las imperfecciones, nos vamos a desmotivar y se va a apagar nuestra fe en Jesús. Me encanta ilustrarles esto. Y los invito el día 6, el día sábado, los que quieran venir al curso intensivo de teología, hay una materia que se llama tipología. La tipología son símbolos que hay en el Antiguo Testamento que después son revelados en el Nuevo Testamento. Símbolos. Les doy un ejemplo. El arca de Noé. Todos hemos escuchado la historia del arca de Noé. Y si no la conoce, qué lástima que ya pasó Semana Santa porque ya no hay más películas del arca de Noé hasta el año que viene. Pero bueno, Dios le dice a Noé que construya un barco, no había llovido sobre la tierra, se montó su familia y montó parejas de animales por su tipo. Así que el arca de Noé es símbolo de la iglesia. Eso es lo que significa. El arca de Noé es un símbolo de la iglesia. Entonces, imagínense, 40 días, 40 noches con ese palo de agua. Miren, y te puedes imaginar el olor del sudor de los animales. Miren, si una persona no se baña 3 días, y cuando el cuarto está cerrado y lo abre, huele a gato muerto. Imagínate 40 días. Con el sudor de los animales, las heces y la orina. Un ambiente nada agradable. Y así como el arca no es símbolo de la iglesia, quiere decir que aunque no es un ambiente agradable, es mejor estar allí que afuera. Porque afuera del arca vas a tener que nadar muy bien para poder sobrevivir en las tempestades de la vida. Por eso es mejor que sigas en el arca con sus errores y defectos, pero algo sí les garantizo, hay gente que ama a Dios y quiere mejorar su vida. Y por eso estamos hoy aquí en la iglesia. De modo que viene la solución. ¡Ey, la circuncisión! ¿Qué pasó aquí? Dice el verso 19. Y mi opinión, dice nuevamente Santiago, mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Cuántas iglesias no le ponen obstáculos? Cuando Isabel, que es una hija adoptada que tuvimos un tiempo, y ella está ahora con su mamá, cuando ella tuvo cáncer, estuvo en Nicaragua y fue a entrar a una iglesia y como ya no tenía cabello, escúcheme bien, ella tenía un gorrito, 2 hombres en la puerta le dijeron, usted señorita no puede entrar a la iglesia. Y dice, ¿por qué? Porque necesita entrar con un velo. Dice, pero es que yo tengo un tratamiento de quimioterapia. No nos importa, tiene que ponerse un velo porque no la aceptamos con el gorro. Hay gente que está viendo cuánto, tienes que venirte con una falda. Tienes que venirte sin bigotes. ¿Tú no quieres que me depile o qué? Entonces le ponen cosas, obstáculos que son ridiculeces, que es religión, para que la gente entonces no venga a la iglesia. Y eso pasa en nuestros días. Entonces ya te ven extraño. Es más, hay iglesias que si tú no llevas la Biblia, ya te ven raro. Este es mundano. Vino sin la espada. Ese es el argot que usa porque tiene un lenguaje. Yo me acuerdo que me decían, mira, varón. ¿Y tú qué crees? ¿Que soy una jeva o qué? Sí, te dicen así, varón. Yo me acuerdo de un hermano amigo mío que fue coordinador de un gran predicador, quizá alguno más viejito en la fe, de Gigi Ávila. Él fue el coordinador de Gigi Ávila y él fue a Puerto Rico. Ustedes saben que Puerto Rico tiene un problema con la R. ¿Sí?
Entonces, había un pastor, este amigo mío es 3 veces más gordo que yo. Yo soy un gordito bello. Él era un gordote. Gordo, gordísimo. Pesa como más de 200 kilos. Y entonces él va a Puerto Rico, va a predicar en la iglesia. Y entonces, como él vino de puertorriqueño, el pastor, él le dice, mi amado, como dicen varón, mucho varón, con nosotros está el balón de Dios. Y el hombre se ofendió. Oye, de balón a varón. Bueno, me acordé de ese caso. Y dice el verso 28, nos pareció bien, dice Santiago, en este concilio, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Menos es más, menos es más, menos es más. Les puso porque había más problemas, había más asuntos. Le estoy dando el resumen. Nada más el apóstol Santiago, junto con los otros apóstoles, dijeron, nada más 3 cosas queremos para que los judíos y los gentiles, o sea, los que no nacieron en Israel, puedan seguir en la fe cristiana, cumplir con la fe cristiana. Y les dice, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, porque era común, bajo el imperio romano, el dominio romano, prender velas, incienso y sacrificar animales para honrar dioses, hasta el mismo emperador. ¿Sí? El emperador, a veces había edictos, como fue el caso de Nerón, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo y Domiciano, que ellos dieron ordenanzas de que le honraran como un dios. Entonces la gente tenía que ofrecerle vino e incienso. De hecho, a los cristianos le decían, ofrécele vino e incienso al emperador tal. Y si el cristiano no lo hacía, lo mandaban a ejecutar. Eso era una de las causas de la persecución. Una de muchas. De modo que el que creyera en Jesús ya no podía sacrificar animales a los ídolos. No, eso se acababa. Lo segundo, que se abstuviera de sangre, de la carne de animales estrangulados. En pocas palabras se lo voy a poner sencillo. Que no comieran más sangre de animales. O sea, que no comieran más morcilla. Ni con cebolla, ni monserratina, ni nada de eso. Nada de morcilla. Vamos a ver, ¿qué le gusta la morcilla? Levante la mano. Vamos a ver, vamos a ver. Está bien. ¿Y a quién no le gusta? Para ver. No, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Le voy a explicar esto. Saben que, esto lo voy a decir en mi programa Pastor Chef, pero se lo voy a adelantar a ustedes, que se consiguieron muchas recetas cuando cayó el Imperio Romano y recetas escritas en las paredes o en tablillas. Sí, recetas de cocina. Y se descubrió que el pabellón del Imperio Romano, y sobre todo los romanos, el pabellón criollo de ellos era cordero cocinado en su sangre. Le echaban tomates, cebollas, ajo, puerros. Y se cocinaba todo esto con la sangre del cordero. Y era el plato más delicioso para los gentiles. Y era el plato típico de los romanos. Entonces, el gentil, el que se convertía al cristianismo, invitaba a su casa puro pana judío, porque los judíos no pueden comer sangre, lo establece el Antiguo Testamento, prohibido. Los judíos no comen morcilla, déjeme decírselo. Entonces, cuando llegaba a la casa y el hermano cristiano que no era judío, mire, les tengo un plato favorito, un plato buenísimo, y cuando le presentaba el cordero cocinado en su sangre, para un judío eso era un insulto, era una abominación. Y eso hizo que muchos judíos se retiraran de la fe o pelearan y criticaran a aquellos que no eran judíos. Entonces viene Santiago y dice, hey señores, a los que son gentiles no coman esto por causa de los hermanos judíos. Así que si usted hace morcilla, por favor que no tenga un judío a su lado. Tercero, e inmoralidad sexual. Eso es para los dos. No más adulterio, no más fornicación. Nada de esto. Y dice, bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y saben que este debate que hubo, este concilio, cambió definitivamente la forma de la iglesia, ya que no había una distinción entre personas judías y gentiles, ya eran uno solo en la fe. Y este concilio marcó la misión principal de la iglesia. ¿Cuál era la misión principal de la iglesia? Aquí establecía que la función de la iglesia era encontrar más personas que siguieran a Jesús, influenciando su vida y transformando la sociedad. Esa es la misión. Ahora, cuando Jesús vino, la gente, por supuesto, la gente que no era en lo absoluto como Él, se acercaban a Él. ¿A
quien Jesús permanentemente le lanzaba punta, le lanzaba sarcasmos, le lanzaba, ironías, le atacaba de una forma directa a los religiosos. Y a los que no eran religiosos, que siempre eran condenados por los religiosos, eran los que buscaban a Jesús. Porque Jesús nunca los juzgaba a ellos, se conectaba con ellos. Jesús vino a quienes no lo conocían y a quienes nunca habían escuchado de él. Por eso Jesús nunca vino a los religiosos, sino a aquellas personas que eran desechadas por los religiosos. Y por eso me encanta decir que Dios ve oro en la basura. Me fascina decirlo. De modo que los sistemas y la religiosidad alejaban a la gente de Dios, le colocaban trabas, y Jesús rompió con todo el esquema religioso que existía en ese momento. Así que no era necesario estar en el templo para hablar con Dios. Jesús empezó a enseñar esto. No es necesario venir a una iglesia para hablar con Dios. No es necesario ser religioso para estar cerca de Dios o para que Dios se manifestara en tu vida. Jesús fue a bodas, Jesús fue a funerales, Jesús estuvo en alta mar, estuvo pescando, estuvo en el desierto, estuvo en el alto del monte. Jesús no estaba encerrado en el templo. Jesús le hablaba a la gente que generalmente no estaba en los templos. 4 ocasiones fue al templo y fue para lanzarle una punta directamente a los judíos hipócritas, a los religiosos, a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, que eran los 3 grupos religiosos que conformaban el templo. De modo que Jesús salió de las 4 paredes. Por eso esta serie se llama Más que 4 paredes. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es más que 4 paredes. Jesús era tan irresistible, tan atrayente, que dicen los 4 evangelios que le seguían multitudes. Porque cuando Jesús vino, la gente que no era en lo absoluto como Él, se acercaban a Él y Él se acercaba a ellos. Había una sinergia, había una conexión divina. Jesús causó un impacto increíble. ¿Sabes? Jesús es la iglesia. Jesús en la tierra era la iglesia y era iglesia donde quiera que iba. Jesús era iglesia en esa boda donde se acabó el vino, donde ese matrimonio se fueron a comprar en la muralla, fue sangría con chinoto. Y se acabó la sangría con chinoto y Jesús le sacó el mejor vino portugués. Porque es el mejor. No hay duda y no me discuta. Él era iglesia cuando su amigo Lázaro murió y lo resucitó. Él era iglesia cuando la suegra de Pedro se enfermó. Por eso después Pedro lo negó. Chimbo. Pero bueno. Él era iglesia cuando alimentó a las multitudes. Él era iglesia cuando le entregaron en manos de sus enemigos, en manos de quienes lo maltrataron y lo vejaron con su injusticia. Él era iglesia estando en la cruz. Él salió de las 4 paredes y nos enseñó que a donde tú y yo vayamos, somos la iglesia del Señor. De modo que nosotros como iglesia tendemos a pensar que nada más nuestro trabajo está dentro de la iglesia. Y por favor no me malentienda, nuestro trabajo está dentro de la iglesia y es bueno que lo hagamos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nos mantiene apasionados. Trabajar y servir dentro de la iglesia nos mantiene apasionados sirviendo a otros. Pero nosotros como iglesia estamos llamados también a ser iglesia afuera. Ese es nuestro llamado. No dentro de las 4 paredes. Aquí venimos a entrenarnos, a llenarnos de fe, a llenar el tanque de conocimiento de Dios, de intimidad con Dios, de amistad, de relaciones, de conexiones. Pero el trabajo está allá afuera. Ese es nuestro trabajo. Esa es la idea. ¿Saben qué? ¿De dónde viene la palabra restaurant? Restaurant viene de un hombre francés llamado Delacroix en 1765. No existía el concepto de restaurant. Y Delacroix en su casa preparaba platos exóticos, platos gourmet, 1765. Y él colocó un letrero fuera de su casa que decía: venid a mí los débiles de estómago y yo los restauraré. De ahí viene la palabra restaurante, de restaurar el estómago. Y Jesús dijo lo mismo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Eso es lo que hizo Jesús, algo trascendental para impactar las vidas. Recuerda, cuando Jesús vino, la gente que no era en lo absoluto parecido a Él, se acercaba a Él y se acercaba Él a ellos. Y sabes, hoy quiero que te lleves algo.
Sin importar si eres creyente, participas en esta iglesia, si vienes por primera vez, si todavía dudas, no importa, no. O sea, simplemente quiero decirte que lo primero que queremos que te lleves es que tú eres iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no es este lugar. Este lugar es iglesia porque tú estás aquí. Porque nosotros estamos aquí reunidos. Ahora sí es una iglesia, no son las cuatro paredes. Eres tú, soy yo. La iglesia no es un sistema de reglas, de normas, cosas que debes hacer para que puedas estar más cerca de Dios. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Y cada vez que estamos dispuestos a actuar como Jesús, donde quiera que vayamos, eres iglesia. Eres iglesia en la parada del autobús. Eres iglesia en el centro comercial. Eres iglesia en tu casa con tu esposa y con tus hijos. Eres iglesia cuando vas al lugar de tu trabajo. Eres iglesia cuando estás en tus estudios. Eres iglesia cuando estás en medio de las marchas. Y póngame atención, si usted va a las marchas, usted es la iglesia. Usted lleva la presencia de Dios allí. Usted lleva a que el Señor lo guarde a usted y guarde a todas las personas que están a su alrededor. Usted es iglesia y usted va a orar por aquellos que supuestamente vienen siendo enemigos. Usted va a iglesia para darle esperanza y palabra a los que están marchando con usted. Usted es iglesia para orar y bendecir a esta nación. Porque eso estamos llamados, ser iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. Donde quiera que vayas, tú eres la iglesia de Jesús. Estamos atravesando una situación difícil como país, es innegable. Atravesamos un momento como país donde necesitamos más que nunca salir de estas cuatro paredes. Atender al pobre, al necesitado. Tráigame ideas. Haga propuestas. Que usted no sea, pastor, tengo una gran idea. La lanza y te va para el cipote. Queremos tus ideas, pero que también te actives con nosotros. ¿Qué podemos hacer por nuestra sociedad? Hacemos algo, pero contamos más contigo, iglesia. Mientras más nos involucremos en ayudar a nuestra comunidad y bendecirlo, más sensible va a estar su corazón, su espíritu, para conocer a Jesús. ¿Y por qué tú estás haciendo esto por mí? Simplemente porque te amo. Aún sin invitarlo acá. Simplemente porque mi vida ha mejorado, que tengo a Jesús en mi corazón. Eso es lo que usted tiene que decirle. Y yo quiero que tú tengas lo mismo que Dios me ha dado a mí. Debemos ser más intencionales porque tú y yo somos iglesia. Un hermano esta semana me dice, escucha el video de una prédica que se dio el año pasado. Dios aún tiene el control. Volví a ver la prédica, no me acordaba de esa prédica. En esa prédica yo dije, no va a haber referéndum. Sí, ahí está grabado, usted lo puede ver en YouTube. Y dije, no va a haber referéndum, olvídese de eso. Recuerdo que la gente me criticó, algunos, que por cierto no eran de esta iglesia, eran de otra. Lo digo por ustedes. Ellos lo disfrutan mucho cuando digo eso. Mira, estás loco, ¿cómo vas a decir esto? Que le estás creando ansiedad a la gente. No, yo estoy diciendo que Dios me mostró. No iba a haber referéndum, la cosa va a poner más candela, los precios van a ser terribles. Ahí está todo grabado. Y yo dije, perro. Y el Señor me mostraba esta semana que lo peor todavía no lo hemos visto. Y me mostraba muchos cuerpos en las calles, mucha gente que luchaban e inocentes. Y el Señor me decía, aún no has visto lo peor. Y yo empecé a llorar y, Señor, Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me mostraba que en esa oración que tú sientes que Dios hablando a tu vida, a tu mente, que era necesario
que era necesario que todo esto ocurriera, porque después de esto Dios iba a levantar una nación totalmente diferente, una nación bendecida. Y el Señor le dice: Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros, los que somos tu iglesia? Y me decía que nosotros somos la niña de sus ojos, que te va a proveer, que te va a proteger, que nada te faltará, que a través de ti, como hija e hijo de Dios, escúchame bien esto, lo que Dios te va a dar a ti va a alcanzar a toda tu familia, aún los que no vengan a la iglesia. Aún a ellos viene la bendición. Y dije: Señor, gracias. Y es una promesa que usted se tiene que ir de acá. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. No podemos permanecer indiferentes, nada más quejándonos nosotros. Ay, si usted me escuchara en la casa, se me mete el guerrillero viejo que tengo por dentro, del Liceo Luis Racetti en la avenida Morán. Tira piedra, quema caucho, lanza piedra a la policía. Y no digo otra cosa porque no me va a venir el SEBIN. Y le digo a mi esposa, y mi esposa: cállate, no digas más nada. Sí, mi amor, pero tenía que deshogarme. Y eso uno dice: esta gente sí es bruta, pero en vez de hacer esto, en vez de hacer esto, y lo haría toda la idea diabólica. Bueno, eso no era nada del espíritu, eso era carne y de la buena, ¿yo? Mundanazo. Porque el enemigo comienza a hablarte. Si te habla a ti, también al pastor, imagínate. Y quizás uno dirá: ¿qué quedará para mí? Y sabes, ahí cuando yo dije: Dios mío, yo soy tu iglesia. Nosotros somos la presencia de Dios en la tierra. Es una gran responsabilidad. Y esto es lo que quiero que tú sepas. Cada creyente, entiéndase ustedes y yo, representamos la iglesia. Y como iglesia debemos reflejar con nuestras vidas que Jesús puede cambiar vidas y desea con nuestras vidas cambiar la vida de otros. Yo quiero que cuando salgas de aquí, tú puedas decirles a otros: desde que tengo a Jesús en mi corazón, mi vida es otra, mi vida es mejor. Que tú puedas decirle a otros que necesitan del Señor. Venezuela necesita de nuestro Dios. Nuestra familia necesitan de Dios. Nuestros vecinos necesitan de Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo: Señor, quítame esa palabra de quejabanza por alabanza. Queja y queja. Y mira, Señor, que piense antes de abrir esta bocota. Ay, Dios mío, no. Escúcheme. Dios le dijo al pueblo de Israel: los que te bendigan yo los bendeciré, y los que te maldigan yo los maldeciré. Ya basta de maldecir a Venezuela. Comienza a bendecir tu nación. Comienza a proclamar que el reino de Dios se establecerá sobre este país. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque tú pienses que esta gente no va a salir, que esto se va a quedar para siempre, que esto, que vamos a ponernos de pie. Tómense las manos. Padre, que cada creyente, Señor, que estamos aquí presentes, que seamos dignos representantes de ser tu iglesia. Que entendamos el compromiso que tenemos por haber creído en ti, Señor. Señor, que nos sintamos honrados de ser la verdadera estructura de lo que es la iglesia. Y que seamos cada uno de nosotros una iglesia que impacte a nuestra familia, amigos, sociedad y país. Señor, gracias, porque me voy de estas 4 paredes, porque yo soy tu iglesia. Y a partir de hoy te pido que tu Espíritu Santo
nos llene de fe, esperanza y confianza en ti. Que nuestras familias te conocerán también, Señor, y que serán, la bendición las alcanzarán a ellos también. Señor, gracias, porque grandes cosas harás por Venezuela y por nosotros. Soy iglesia, no más que 4 paredes, soy iglesia. Señor, te pedimos por una semana increíblemente espectacular, llena de tu paz, de tu bendición y tu protección divina, y nos vamos a este lugar en alegría, en la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.